Radio 5. Cádiz. Salud. Como decíamos en portada, los martes los dedicamos a salud pública. Hoy hablamos con el coordinador provincial de trasplantes de Cádiz, José Manuel Jiménez. Buenos días. Buenos días. En esencia, un trasplante es la sustitución de un órgano por otro sano procedente de un donante. Esa sería, ¿no?, la denominación. ¿Qué tipos de trasplantes son posibles y cuáles se pueden realizar en Cádiz o en hospitales de la provincia? Pues son posibles trasplantes de casi todos los órganos, empezando corazón, pulmones, hígado, páncreas, intestino y seguro que me dejo algunos. Y luego hay trasplantes de tejidos, que son los de córnea, para devolver a la gente la visión. Y luego también hay trasplantes o implantes de otros tejidos presentes cada vez, como pueden ser trozos de hueso o tendones. En la provincia de Cádiz, fundamentalmente lo que nos dedicamos es al trasplante renal y a los trasplantes de córnea. También hacemos trasplantes de progenitor hematopoyéticos, trasplantes de médula ósea, para que nos entiendan. Uh-huh. ¿Cuál es el más complicado de esos que has mencionado? Son todos complicados. Realmente los trasplantes más difíciles por los escasos son trasplantes de intestino o trasplantes combinados de hígado-riñón, en fin, pero todos los trasplantes son complicados técnicamente, y luego su seguimiento, el evitar que ese órgano sea rechazado por el cuerpo del que lo ha recibido. ¿Qué nivel de éxito estamos teniendo en la provincia? Pues la provincia, la verdad que en los trasplantes que nos dedicamos, fundamentalmente el renal, los pacientes de Cádiz pueden estar muy contentos porque la mayoría de los órganos implantados funcionan y porque funcionan muy bien a lo largo de muchos años. De tal manera que somos, si no, estamos entre la primera y la segunda entre la supervivencia de injertos renales a nivel de Andalucía. Sí, hablando de Andalucía, se ha batido el récord de trasplantes por tercer año consecutivo. En 2016 se hicieron 814, 27 de ellos a pequeños, a niños. El consentimiento de los familiares es fundamental y parece que aquí en nuestra tierra se consigue, incluso se ha llegado a conseguir en una semana determinada esa negativa cero, ¿no? Sí, hablábamos antes que esto era posiblemente una conjunción. Pero lo que sí es cierto es que Andalucía, que empezó hace muchos años estando con una tasa de negativa muy por encima de España, o sea, este año, desde hace un par de años, nos estamos por debajo y esperemos que la tasa de cero se mantenga en una semana. Así, ojalá se pudiese mantener todo el año. ¿Cuál sería el hospital de referencia en Andalucía? Para trasplantes fundamentalmente Córdoba, que es el que realiza la mayor variedad de trasplantes posibles. Uh-huh. De los trasplantes que se hacen en Cádiz, decía que el renal es el más frecuente. ¿Están motivados más por la necesidad de ser trasplantada el paciente o hay lista de espera? Quiero decir, ¿hay que esperar que haya un donante? ¿Es complicado? Pues depende mucho de cada persona, porque lo fundamental en el caso del trasplante renal es que tiene que haber una cierta compatibilidad entre donante y receptor. Entonces, si eres un tipo raro y eres poco compatible con la gente, pues puedes estar más tiempo en la lista de espera, pero incluso ahora hay gente que estamos trasplantando incluso en prediálisis, antes de entrar en la diálisis. Todo depende de la suerte que tengas con tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre el fallecimiento de la persona donante o hasta que se recibe el órgano? ¿Cuál es el máximo? Claro, el trasplante de un riñón fuera de la perfusión de un cuerpo humano, pues como mucho dura 24 horas. Hay que implantarlo antes de 24 horas. ¿Y no existe ninguna fórmula para mantenerlo vivo? No, hay algunos aparatos que logran mantenerlos con una perfusión de sangre continua, pero pueden alargar un poco más el tiempo. De todas maneras, en 24 horas se suelen hacer los 2 trasplantes renales que corresponden a una donación. Entonces la rapidez es una cuestión fundamental. La rapidez es fundamental, quizá en el riñón es la que menos, porque digo, tenemos 24 horas, pero en corazón y hígado estamos hablando de 6 horas. Entonces, en general, cuanto antes, mejor. O sea, tiene que haber una cercanía, ¿no? Si es posible, ¿no? Sí. Del donante con el enfermo. Sí, de hecho, bueno, es que en cuanto tenemos un posible donante, prácticamente estamos llamando a los receptores.
todo se hace muy rápido y todo el mundo que está pendiente de un trasplante de cualquier órgano sabe que lo pueden llamar en cualquier momento y que tiene que salir literalmente disparado hacia el hospital donde lo van a trasplantar. ¿Y cómo se monta ese dispositivo? Pues es bastante complejo, porque nosotros habitualmente cuando detectamos un donante lo que se hace es que se comunica su existencia a los ONT y la asignación de los órganos que se consideran válidos de ese donante se hacen por una serie de criterios. Los trasplantes renales se hacen por criterio de proximidad, aunque tienen preferencia, por ejemplo, los niños de toda Andalucía, en el momento que hay un órgano válido para ellos, tienen preferencia sobre todos los demás, o pacientes que tienen mucha incompatibilidad con los demás, a los cuales es muy difícil encontrarle un órgano. Una vez que se ha decidido a quién va los órganos, pues es todo un correr. El nefrólogo tiene que ponerse a correr y a llamar a esos pacientes, a prepararlos, a dializarlos, a prepararlos para esa intervención, y nosotros tenemos que ir preparando esas intervenciones. Y normalmente en no mucho tiempo está todo listo. Ya, hay que ir solapando una cuestión con otra, ¿no? Hay que ir preparando al paciente, hay que ir trasladando ese órgano, ¿no? Sí, con mucha rapidez. ¿De qué medios disponemos para eso? Pues disponemos de todos los hospitales de la provincia, literalmente. Y normalmente es más fácil decir en un hospital quién no participa en un trasplante renal que quién participa en un trasplante renal. Quitando algunas especialidades muy específicas, toda la demás gente del hospital se vuelca en el trasplante. No confundir nunca trasplante con implante, ¿no? Son cosas absolutamente distintas, ¿no? Bueno, trasplante siempre se habla de que es algo extraño al cuerpo, ¿no? Implante pues suena más a algo de tu reimplante, a que te has cortado un dedo y te lo van a volver a poner. Sí, el trasplante en vivo es una de las cosas que se hacen en Andalucía, en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz también. ¿Cómo se realiza este tipo de trasplante? Pues me imagino que la mayoría serán renales, ¿no? Sí, aquí hay trasplante de vivo, se puede hacer fundamentalmente de hígado y de riñón. El más frecuente es el renal, obviamente, porque tenemos 2 riñones y podemos donar uno. Lo primero es estudiar a los posibles donantes, que generalmente son gente de la familia, pero tenemos que asegurarnos con una alta certeza de que el extraerle un riñón a alguien no le va a provocar un daño sobre su salud. Entonces se hace un estudio exhaustivísimo, o sea, a ese posible donante, y de hecho muchas veces los problemas que nos encontramos es que estudiando a los posibles donantes les encontramos enfermedades que ni ellos sabían que tenían. Entonces pues es un proceso bastante largo, y finalmente cuando se determina que el donar un riñón va a ser seguro para ese donante, pues se procede primero a ratificar ese deseo ante el juez, y tiene que pasar también por la comisión de ética del hospital, y posteriormente pues se plantea una operación que es mucho más relajada, entre comillas, relajada para el coordinador, porque tiene el donante y el receptor uno al lado, y es sacar un riñón de un lado, ponerlo en otro, y muy estresante para el urólogo que hace la intervención, porque al final está quitando un riñón a una persona sana. Y que tiene que dar todas las garantías posibles para que... Y luego la vida de un donante, ¿cómo es a partir de...? La vida de un receptor. No, y la del donante también. El donante está muerto. No, pero digo en el caso de donante vivo. Pues el donante vivo lleva una vida en la cual se le hacen más controles de salud que a una persona que no haya donado un riñón. Y hasta tal punto son esos controles que en una revista científica de impacto mundial pues se publicaba que tenían mejor salud que el resto de la población, porque se le estaba mucho más encima. Y puede hacer una vida absolutamente normal. De hecho, la extracción se hace por la paroscopia con una pequeña cicatriz, y en un par de días están fuera del hospital. Y la vida del que lo ha recibido pues de una eterna gratitud al que le ha donado un riñón, y mejora, bueno, en la noche y el día. Y abandonar la diálisis. Totalmente. Entiendo. Y además son trasplantes que van muy bien, porque el tiempo que está el órgano sin perfundirse es muy corto, enseguida recupera la función renal, y duran mucho más tiempo y se rechazan menos que los donantes de cadáver. Bueno, pues agradecemos al doctor José Manuel Jiménez su presencia en los estudios de Radio Nacional de España hoy para hablar de salud, para hablar de trasplantes, y le esperamos por aquí otro día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.